La Corte Suprema suspendió el juicio oral contra 38 presuntos miembros de la organización criminal Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua, para evaluar la factibilidad de realizar el proceso de forma presencial. Se estima que las audiencias podrían extenderse por más de 3 meses, donde la Fiscalía expondrá pruebas como escuchas telefónicas e información recabada con agentes encubiertos de la Policía de Investigaciones. Danilo Ormeño estuvo reporteando respecto a lo que sucedió durante la jornada de ayer y sobre esta suspensión del juicio oral contra el clan Los Gallegos, y está en contacto con nosotros. Danilo, buenos días. Buenos días. María José Tomás, auditores, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, la decisión fue adoptada por la segunda sala del máximo tribunal del país, aduciendo que hubo vulneración de las garantías de los acusados, ya que sus defensas ignoraban el contenido de un informe reservado, un informe secreto, que en su momento emitió Gendarmería de Chile respecto a los motivos de la recomendación de realizar esta audiencia de manera telemática por los problemas de seguridad que significaba realizar el juicio presencial y obviamente trasladar a cada uno de los acusados que se encuentran repartidos en distintos penales del país hasta Arica. Bueno, finalmente la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y decidió suspender este proceso, ya que se debe, dijo, evaluar la posibilidad técnica y asegurar la asistencia de todos los imputados, ojalá de manera presencial. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, dijo que están ahora a la espera de esta nueva audiencia. Escuchemos. Como diferencia, digamos, de lo que se había realizado con anterioridad, ordena que los intervinientes tengan acceso a los documentos que emitió Gendarmería. Nosotros como Ministerio Público estamos y nos mantenemos en condiciones de realizar las audiencias y presentar nuestras pruebas, como lo hemos estado, digamos, desde ya hace bastante tiempo cuando presentamos derechamente la acusación. Justo cuando la ministra del Interior, Carolina Toá, conversaba con el Podría Ser Peor de la radio, se conocía justamente este pronunciamiento del máximo tribunal del país. La jefa de gabinete afirmó que este fallo no pone en entredicho la posibilidad de mantener el juicio de manera remota. Suspendió pidiendo que se repita esa audiencia, pero señalando que es válido hacer el proceso, digamos, el juicio que viene ahora de manera online, pero una vez repetida esa audiencia y dándole plena información y dando la posibilidad de también entregar su punto de vista a las partes, digamos, acusadas. Respecto a esto mismo, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de Gendarmería, expuso también en su momento alegatos en la segunda sala de la Corte Suprema para solicitar también la revocación de la comparecencia presencial del grupo criminal, manifestando y extrapolando también la inseguridad que generaba o lo que implicaba eventualmente un operativo policial especial de seguridad ante el eventual traslado de estos acusados hasta Arica. Pero esto se conoció en las últimas horas de la jornada de ayer. Más temprano se alcanzó a concretar la primera jornada de un proceso judicial que va a ser muy extenso, incluso superior a los 4 meses. Pero ¿qué es lo que ocurrió en esta primera audiencia? Bajo fuertes medidas de seguridad y eso sí, sin acceso a la prensa, a los medios de comunicación, allí se relataron en estas cerca de 200 páginas de la acusación que leyó el Ministerio Público 22 graves delitos que la Fiscalía le está imputando a estos acusados. Recordemos, son en total 38, 34 venezolanos y 4 chilenos. Hechos delictuales que ocurrieron en Arica principalmente el año 2022. El Ministerio Público detalló puntualmente 7 homicidios, 6 de ellos calificados, en 3 de los cuales los responsables enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector del Cerro Chuño, ahí en el norte de nuestro país, donde para lograr justamente estas detenciones se organizaron al menos 3 mega operativos en esta toma. Las pruebas que presenta la Fiscalía de Arica incluyen, por ejemplo, testimonios de más de 150 personas y diligencias aportadas por al menos 6 agentes infiltrados de la PDI que justamente se mimetizaron, estuvieron viviendo un tiempo entre los mismos acusados y lograron finalmente infiltrarse en esta peligrosa organización criminal. Además se presentarán peritajes, por ejemplo, de armas de fuego, datos contables de 12 cuadernos que se descubrieron, se incautaron, en los que se controlaban, por ejemplo, las finanzas de esta agrupación, donde había allí un detalle bastante minucioso. Y además, más de 60 informes policiales con análisis de más de 140 escuchas telefónicas. Incluso Radio Biobío accedió a una de estas escuchas telefónicas. Escuchemos este audio.
Habla claro. ¿Eso qué? ¿Tú fuiste que le metiste plomo a ese loco? Sí, también los fotos, videos, pásalo, todo lo que tengáis. No tengo, sino que eran huevos, nada. Marico, lo que dicen las noticias es que eran huevos, le llegaron, pero fue de lleno. Pero yo pensé que era Pancho, vale, no joder, yo estaba alegre ya. El maldito, ¿será que no va a tragar mosca? El maldito de Cristian. No sale ese gallo, que ya lo tengo ubicado. Mamá huevo, vale. Bueno, habían altas expectativas de lo que podía ocurrir ayer en el inicio de este juicio. Incluso Radio Bio Bio conversó durante la jornada con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, quien dijo que espera que este juicio siga de manera telemática para no poner en riesgo, dijo, a nuestra comuna, que es bastante pequeña y que genera revuelo este tipo de situaciones, y dijo que se apliquen las penas más altas a quienes calificó como criminales bestiales. Yo espero que se aplique el máximo rigor de la ley, criminales bestiales que lamentablemente llegaron a nuestro país y que han generado mucho daño. Yo espero que esto siga de manera telemática, concentrar en una ciudad como Arica, una ciudad pequeña como Arica, a 38 delincuentes de los más grandes que han pisado nuestro territorio, ponen en riesgo a toda nuestra población. Tomás María José, ya lo decíamos, por lo menos más de 3 meses, incluso hasta 4 meses se espera dure este juicio cuando se pueda retomar eventualmente. La Fiscalía de Arica está solicitando penas de presidio perpetuo para 11 acusados. Para el resto, distintas condenas que incluso superan los 200 años de cárcel. Recordemos también que justamente en la cárcel de Arica se encuentran 15 acusados y el resto están distribuidos en 6 penales de nuestro país. María José, Tomás. Mira, esta es una derrota para la Fiscalía y para el Consejo de Defensa del Estado. ¿Y por qué una derrota para la Fiscalía? Básicamente porque armar este juicio, que es un mega juicio, es un esfuerzo enorme. Hay que convencer a los testigos, vencer sus miedos, vencer sus aprehensiones, lograr que estén en un lugar determinado, disponibles para el juicio. Eso es tiempo de ellos. Esto es muy grande. Y resulta que ahora se suspende todo y tienen que volver a hacer lo mismo. Un testigo no está obligado a declarar. Un testigo, si quiere, declara, y si no, no. Entonces, es muy complicado todo esto, porque podría declarar cualquier cosa si es que lo obligan. Entonces, es muy complejo todo esto, y la suspensión es una gran derrota para el sistema y para todo lo que se había preparado por parte del Ministerio Público. Yo creo que ese es el ambiente que había en el día de ayer, luego de esta decisión de la Corte Suprema, que acogió en forma muy dividida. A ver, fueron 3 votos contra 2. Fallo muy ajustado de este recurso de amparo presentado por la defensa de 19 de estos 38 imputados, acusados en este caso, para que ellos estén presencialmente en el tribunal. ¿Qué es lo que se resolvió? No que vayan a estar presencialmente, sino que se tiene que discutir de nuevo el tema. Por lo tanto, porque no había habido la debida garantía. Cuando se discutió esta posibilidad y se tomó una decisión, no había habido la debida garantía por parte para estas personas en cuanto a ejercer sus derechos. La acción interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Arica apunta a que el juicio oral sea presencial. Eso es lo que se está discutiendo, y que sean trasladados todos hasta Arica. Algunos están en Puerto Montt, otros están en Concepción, están lejos. Porque están separados, porque son de alta peligrosidad. Danilo, es que esto, en el caso de que esto se discuta, bueno, se va a discutir nuevamente, pero en el caso de que se decida que sea presencial, acá han pasado muchas cosas, son grupos de altísima peligrosidad, y no hay que olvidar que en una audiencia de control de garantía en septiembre pasado, por los gallegos, esta misma situación, el juez Héctor Barraza había permitido que se dieran a conocer a las defensas de los gallegos los nombres de los 57 testigos protegidos y funcionarios policiales, testimonios de los mismos agentes encubiertos de la PDI que quizás van a ser parte de estas audiencias. Bueno, se dieron a conocer los nombres de los testigos protegidos, se entregaron sobres, no se sabe si se abrieron, si se conocieron, bueno, qué motivó al juez, pero también se han tomado medidas que son difíciles de comprender, y es difícil de comprender que ayer, con todo el aparataje de seguridad que se tuvo que hacer para poder realizar esta primera audiencia, se quiera discutir si es que se va a llevar a estos 19 imputados de manera presencial. ¿Cómo se va a tener que paralizar la ciudad si es que los 19 tienen que llegar de manera presencial a esta audiencia? Si ayer, siendo de manera telemática, había un contingente de seguridad que lo estuvimos revisando con Andrés Bravo, que es el corresponsal de la radio allá,
que era gigantesco. O sea, ¿bajo qué premisa se decide volver a considerar esto? Sí, de todas maneras, María José, primero aclarar de que esta audiencia, que es denominada audiencia de factibilidad, donde se va efectivamente a revisar la posibilidad de hacerlo presencial, es lo que se busca y es lo que correspondería a lo que han dicho las distintas partes. Había un informe de Gendarmería que efectivamente entregaba los motivos de por qué hacerlo remoto, cuáles eran los inconvenientes a los que se enfrentaban, los riesgos, incluso se habló de fuga. Lo van a conocer las partes en esta audiencia de factibilidad, que era lo que alegaba la defensa. Y efectivamente esto va a generar un perjuicio para la comuna. Ayer lo conversábamos con el alcalde Espíndola y nos decía, somos una comuna pequeña, esto de verdad genera un perjuicio, un cambio en el día a día ya de lo que se ha generado, los crímenes que han generado estos bestiales criminales, decía, acá en la zona. Ahora, por lo que se desprende de las declaraciones que han entregado las autoridades, el Ministerio Público dice esto no genera ningún inconveniente, nosotros creemos que tenemos una acusación robusta y que vamos a lograr lo que estamos pidiendo. Ahora la ministra del Interior lo deslizaba, decía esto no pone en entredicho que perfectamente podría seguir realizándose telemático. Se desprenden, claro, de las declaraciones del Ejecutivo que sería lo más factible o que generaría menor inconveniente para poder ejecutar este juicio, que recordemos se va a extender por 4 meses, va a ser muy extenso, donde eventualmente estos acusados deberían eventualmente participar de manera presencial, es lo que está pidiendo la defensa como parte de la estrategia también de dilatar este proceso, que es lo que se ha dicho también por la contraparte. Mira, lo que pasó acá es que, para explicar a los auditores cuál es el punto, ¿no? Ocurre que hay un informe de Gendarmería que es secreto. ¿Y por qué es secreto? Por razones de seguridad. Porque se entregan detalles de las falencias de seguridad. Este es el informe que Gendarmería entregó a tribunales para que los jueces resolvieran. Insisto, es secreto porque justamente explican por qué hay problemas, hay peligros. ¿Qué estimó el tribunal? ¿Qué estimó la Corte Suprema? Que ese informe, pese a contener cuestiones delicadas, tiene que ser conocido por las defensas de estas personas, de los gallegos, porque si no, no tienen derecho a defensa. No existe lo que se llama bilateralidad de la audiencia, o sea, no existe igualdad de condiciones. Y este es un tema que se da mucho en los tribunales, en el derecho, es ¿cuál es el derecho que prima? ¿El derecho de ellos o la seguridad? Al final eso es. Para la Corte Suprema es el derecho a que ellos tengan una adecuada defensa y por eso este informe secreto va a ser conocido por las defensas y ahí se va a discutir si es que es posible o no que esto se haga telemático. Este es el punto. Lo segundo, una cuestión fáctica. Resulta que cuando ocurrió la pandemia, en algún momento, todos estuvieron telemáticos. Todos. Jueces, fiscales, acusados, todos. Y en algún momento fue tal el asunto que Gendarmería solicitó a la Defensoría Penal Pública. Ellos estaban discutiendo esto. Fue la Defensoría Penal Pública, financiada con recursos de todos los chilenos. Le pidió, ¿sabe? Tengan más presencia. No estaban nunca. Entonces resulta que lo que hicieron antes ahora no corre. Ahora tiene que ser presencial porque hay que defender los derechos de los imputados. Pero si ellos no estaban. Entonces, al final, uno mira esto y dice, ¿es solamente un asunto procesal? ¿Están sacando un conejo del sombrero? ¿O es de verdad creen en esto? Porque hasta hace un tiempo no creían. De hecho, eso es lo que ocurrió. Jueces, fiscales, imputados, incluso después cuando ya no había tantos problemas con el COVID y cuando ya se terminó el problema con el COVID, siguen telemáticos. Es ahora cuando se plantea el problema activamente, pero antes no se había planteado de esta manera. Ayer... Eso como segundo punto. Quiero terminar. Tercer punto. Resulta que estos señores, los gallegos, eran representados, defendidos por la Defensoría Penal Pública, que depende del Ministerio de Justicia. Pero 16 de ellos se fueron, abandonaron esa defensa y están siendo defendidos por un abogado que se llama Claudio Cofré. Sí. Es un teniente en retiro de Carabineros que se ha especializado en defender, entre otros, a muchísimos narcos.
Ahora esto es rocambolesco, porque todos estamos hablando del brazo armado del Tren de Aragua. Ellos son los que son representantes del Tren de Aragua en Chile, y resulta que este Claudio Cofré, es un abogado muy particular, sostiene que el Tren de Aragua no existe. En eso tiene coincidencia con Nicolás Maduro y su gente. Entonces, es rocambolesco todo esto. Nada de esto que estamos hablando para ese abogado es verdad. Todo esto es notable. Un abogado especialista en este tipo de delincuentes. Y además salió de Carabineros, sabe cómo opera la policía. Era un oficial de Carabineros que después estudió Derecho en no sé dónde y que está metido en este tipo de defensa. Sí, esto mismo te iba a preguntar, Danilo, respecto al cambio de defensa, porque ayer el fiscal regional de Arequipa Parinacota, Mario Carrera, comentó que en la mañana se dieron muchas incidencias que ellos sabían que iban a ocurrir, como por ejemplo la reprogramación de algunas audiencias, el cambio de abogado, que es lo que tú decías, Tomás, de muchos de los imputados, porque finalmente Claudio Cofré termina subiendo la defensa de 16 de los 38 imputados por la Fiscalía, un cambio que se genera durante la jornada de ayer, pese a que la Defensoría Penal Pública, no este abogado particular, fue la que presenta el recurso de amparo para poder abogar por la presencialidad de la audiencia. ¿Qué se sabe respecto a este cambio de defensa? ¿Cuál es la estrategia y si quizá los otros 38 o los restantes de estos 16 podrían también sumarse con Claudio Cofré? ¿Cuál es la estrategia de la defensa según lo que apunta también la Fiscalía o lo que se pudo conocer de la jornada de ayer? A ver, nosotros intentamos conversar con la defensa, no fue posible ayer por lo menos obtener la versión de cómo iban a enfrentar esta situación, preguntarles sobre estos rumores de dilación del proceso, pero efectivamente llama la atención y esto respondería efectivamente a una línea estratégica que va a seguir la defensa de la mayoría de estos acusados. Recordemos que no todos son representados por Claudio Cofré, este ex teniente de Carabineros. Pero lo que se ha dicho es que busca justamente delinear una misma postura o adoptar una misma defensa para la mayor cantidad de ellos. Recordemos que Cofré en algún momento o al principio de este proceso judicial defendía a los líderes de este clan, principalmente 4 de ellos, y ayer se conoció efectivamente que asume el patrocinio de más de ellos, de 16, efectivamente para poder aunar cuál va a ser la misma postura y no comiencen a, como se dice, a desbandar o quizás podrían hacer un mismo tropiezo con otros abogados que podrían poder modificar la estrategia y así jugar o aplicar una mala jugada a quienes son los líderes justamente y a quienes dirigen esta organización criminal. Va por ahí también parte de la estrategia que va a adoptar Cofré, que ya asumió la representación de por lo menos 16 de ellos. Oye, mira, y yo creo que la Corte Suprema además debiera tener algún pudor, digámoslo así. ¿Por qué? Porque resulta que hay una jueza que se llama Graciela Muñoz que está dictando justicia de Italia. La hija del ministro Muñoz. La hija del ministro Sergio Muñoz. Todavía no conocemos el resultado de esa investigación, lo denunciamos aquí en Bío Bío. Lo estaba haciendo en Italia en forma irregular. Esto podría no ser irregular. Esto es otra cosa, pero estaba a distancia la que tenía que garantizar los derechos de las personas que pasaban por su tribunal de garantía. Y como que no les dieron importancia, o hasta el momento no le dan importancia. Entonces, un poco de consecuencia, por favor, para esos 3 jueces, porque si ellos piensan esto como es, esa mujer, Graciela Muñoz, esa mujer juez, debiera estar fuera del Poder Judicial, hace rato. Entonces, un poco de consistencia, señores ministros de la Corte Suprema, esos 3 votos no sería malo. Ya, vamos a estar atentos, Danilo, a ver cómo sigue todo esto y si es que se mantiene por parte del Ministerio Público, del fiscal Mario Carrera, todos los testigos, si logra mantener el compromiso de los testigos en esta causa, que es muy importante, aunque hay muchísimas otras pruebas. Muchas gracias. Gracias, Danilo.
Vamos a quedar muy pendientes en esta nueva audiencia de factibilidad para que allí se pueda conocer entonces cuándo va a ser la fecha para que se pueda retomar este extenso juicio que se viene allí en Arica. Quedamos atentos. Que estén bien. Buenos días, Danilo.